Bueno, buenos días a todos los estudiantes de la Iglesia Cristiana Misión en Almirante Brown. Bienvenidos a nuestro tercer año, ¿no?, del seminario que estamos empezando ahora con una materia que es de suma importancia para todos nosotros, que es Introducción al Nuevo Testamento. Y antes de meternos de lleno, ¿no?, en el Nuevo Testamento y los Evangelios, en esta clase vamos a estar viendo una introducción a los Evangelios, lo que se llama Evangelios sinópticos, o sea, los que proponen una mirada similar, ¿sí? Y también el Hecho de los Apóstoles, que en definitiva es volumen 2 del doctor Lucas. Y después vamos a tratar el Evangelio de Juan en otro aparte, ¿no?, en una grabación aparte. Así que bueno, vamos a empezar con esta introducción. Es muy importante ver que durante 400 años no hubo escritos, ¿no?, antes a la venida de Jesús no hubo nuevos escritos, pero eso no significa que fue un tiempo de silencio, sino que fue un tiempo en cual no había libros inspirados, ¿no?, que fueron escritos, ¿no? Dios siempre está hablando, ¿no? Entonces por eso no podemos decir que fue un tiempo de silencio. Pero bueno, vamos a ir directamente a nuestra presentación. Y obviamente los evangelios tienen que ver con quién es Jesús, por qué vino al mundo, ¿no? Y finalmente cómo podemos ser discípulos de Jesús, ¿sí? La primera cosa es que tenemos que hablar acerca de este tiempo entre los testamentos, ¿no? Porque podemos ver que se produjo cambios culturales muy significativos, importantes, donde se podía ver un cambio, ¿no?, en las bases de poder dentro de Israel. Después del exilio babilónico, Israel realmente no fue una nación independiente, sino que se convirtió en un territorio menor, ¿no?, dentro del contexto de otros imperios que vinieron después del imperio babilónico, los medos y los persos. Y después tenemos, por ejemplo, Alejandro Magno, que conquistó Tierra Santa en el año 322 y que quiso imponer un solo idioma, ¿no?, un mundo griego, que tenía una cultura griega. Entonces esta política se llamaba la helenización, y esto tuvo un impacto dramático muy importante sobre los judíos, ¿no? También tenemos que reconocer la importancia de Antíoco Epífanes, ¿no?, cuyo nombre significa Dios manifestado, y de que él reinó entre los años 175 a 164 antes de Cristo. Y es muy importante notar que bueno, que en este tiempo estaba un movimiento de que él quería erradicar todo lo que era la religiosidad judía, ¿sí? Y especialmente, bueno, esto provocó con los famosos macabeos, ¿no?, una rebelión contra Antíoco Epífanes IV,
en una guerra de 24 años que duró de entre el 1166 a 142 antes de Cristo. Y esto resultó en la independencia de Judá, ¿no? Que los romanos tomaron, ¿no?, el control de Judá en el año 63 antes de Cristo, ¿no? Después podemos ver la dinastía de los Hasmonios, que ellos habían fundado a poco tiempo, se convirtieron en un régimen aristocrático, helenístico. Entonces, la dinastía de Hasmonia terminó en el año 63 antes de Cristo con la intervención del Imperio Romano. Y otros desarrollos importantes en este tiempo, bueno, a raíz de la diáspora, la dispersión de Israel iniciada en el exilio se aceleró durante estos años hasta el punto de que un escritor de ese tiempo pudo decir que los judíos llenaban cada tierra y mar. Los judíos que vivían fuera de la Tierra Santa, excluidos del templo, concentraban su vida religiosa en estudiar la Torá y en la vida alrededor de la sinagoga, ¿no? Es importante también notar cómo sucedieron o cómo empezaron los grupos religiosos, del cual leemos en el Evangelio, como los saduceos, ¿no? Que, bueno, ellos tuvo su mayor impacto a través de convirtiéndose en el partido que realmente manejaba el templo, ¿no? Eran gente de un nivel muy alto, ¿no? Y en la sinagoga, durante el exilio babilónico, Israel tuvo prohibido el acceso al templo, ¿no? Carecía de esta independencia como nación y estaba rodeada de prácticas paganas, religiosas, ¿no? Entonces, la fe, el judaísmo, realmente estaba sintiendo o teniendo problemas de extensión, ¿no? Tenía esa amenaza. Después tenemos que hablar de los fariseos, que es lo que el partido de cual más se ve en los evangelios y sus disputas con Jesús. Ellos en realidad se dedicaron a reinterpretar la ley y construyeron realmente un cerco alrededor de ellos mismos, ¿no? Pensando que eran cada vez más piadosos, ¿no? Y que bueno, ellos querían vivir ante Dios en un mundo que había cambiado drásticamente y querían mantener su religiosidad, su santidad, por decirlo de una manera. Y es importante notar, y esto ayuda a explicar mucho de las diferencias de interpretación sobre la ley, que ellos, más allá de la ley de Moisés, armaron o construyeron una tradición oral, donde habían agregado aproximadamente unas 600 leyes, ¿no?, adicionales a la ley de Moisés. Y muchas veces los desacuerdos con Jesús tenían que ver con esta ley que no provenía de Dios, sino que había sido construido por los fariseos, estas 600 leyes. También tenemos que hacer mención de los esenios, que era una secta judía. Josefo, el historiador, hace referencia a ellos, ¿no? Y hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Ellos, bueno, de alguna manera eh, fueron mencionados, ¿no? En este acontecimiento. Era un grupo separatista, podríamos decir, como hoy en día un grupo terrorista, ¿no? Pequeño, que había surgido a raíz de los conflictos con los macabeos, ¿no? Y igual que los fariseos, ellos querían poner énfasis en un cumplimiento muy, muy estricto de la ley, pero consideraban que el sacerdocio del templo era corrupto.
Bueno, ahora es muy importante hablar de la relevancia e importancia de Juan el Bautista, ¿no? Dice Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. La interpretación y significados precisos de la declaración de Mateo 11:12 y Lucas 16:16. El ministerio de Juan de Bautista señalaba el final de la época del antiguo pacto, ¿sí? Y de alguna manera hace un puente entre el viejo y el nuevo pacto. Él llevó la vida de un nazareno, eh, una de las formas antiguas testamentarias de consagrarse al servicio de Dios, ¿no? Su medio ambiente del desierto era un símbolo de un estado muerto, estéril, antiespiritual de Israel. Algunos creen que puede haber vivido entre los esenios, ¿no? Y por eso fue importante mencionar los esenios, ¿no? Anteriormente. Juan tenía un ministerio que llamaba a pueblo a arrepentirse, ¿no? De su alejamiento de Dios, ¿no? Y de alguna manera él estaba proclamando las predicciones y las profecías del Antiguo Testamento de la era mesiánica que iba a devenirse, ¿no? Entonces el mensaje de Juan era arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Juan describe la naturaleza del reino que se está acercando al llamarlo un bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, ¿no? El Espíritu se halla más bien como la fuente de todas las influencias y beneficios espirituales relacionados con el reino. El bautismo de Juan, no obstante, era un bautismo de perdón de pecados, era una señal de lo que el bautismo de Jesús por fuego haría en el corazón de aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Entonces, Juan resumió su relación con su primo, Jesús, de la siguiente manera. Aquí tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él le toca crecer y a mí menguar. Bueno, ya con este trasfondo al Nuevo Testamento, vamos a ver precisamente algunas preguntas importantes, ¿no? ¿Por qué tenemos tres evangelios, lo que llamamos tres evangelios sinópticos? ¿Sí? Bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia han surgido algunas teorías. La más creíble es la teoría de lo que se llama las dos fuentes, ¿no? Y los primeros tres evangelios son referidos como sinópticos porque comparten un punto de vista similar. Pero una comparación más detallada, sin embargo, puede hacernos ver que hay diferencias, tanto diferencias como similitudes entre los sinópticos. Algunas veces el material registrado es exactamente el mismo o se puede notar diferencias, ¿no? En cómo fueron expresados ciertos eventos o escritos, ¿no? La respuesta más común a estas preguntas es que Marcos fue el primer evangelio que fue escrito y que Mateo y Lucas, siguiendo su esquema básico de Marcos, ¿no? Pero después agregaron materiales que Marcos no incluye, ¿no? Entonces Mateo y Lucas tienen material importante en común que no se encuentra en Marcos. Y los especialistas en textos bíblicos suponen que un segundo documento ya no existente fue usado por estos dos autores, Mateo y Lucas, y esto es entonces la solución que propone la teoría de las dos fuentes. Acá lo vemos reflejado, ¿no? Que Marcos probablemente haya tenido como el apóstol Pedro, como su fuente principal,
Pedro, recuerden, era como un padre espiritual para Marcos y la acompañó en su encarcelamiento en Roma. Y entonces Mateo y Lucas se nutrieron de Marcos, pero ambos, Mateos y Lucas, se nutrieron de una fuente que se llama Quell, ¿no? Que eh, eh, es una palabra en alemán para fuente. También hay que notar que tanto Mateo como Lucas tuvieron sus propios o fuentes exclusivos, ¿no? Para sus evangelios, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar hacia esta teoría, ¿no? Bueno, puede ser muy útil para entender cómo fue compuesto estos tres evangelios, ¿no? Pero quizás tampoco no nos dan una respuesta definitiva, aunque puede ser útil para ayudarnos a entender cómo se escribieron estos tres evangelios. Por sobre todas las cosas, nosotros creemos en la plena inspiración de la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, si bien hubo mucho preparación y planificación en cómo fue escrito estos evangelios, no obstante, creemos que Dios, el Espíritu Santo, en su soberanía, estaba guiando este proceso para que se pudiera registrar acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Otra pregunta que surge como consecuencia de estos tres evangelios es la pregunta: ¿por qué tenemos más de un evangelio? ¿No sería suficiente tener un solo registro? ¿No sería más fácil para todos? Bueno, es muy importante entender que cada autor, ¿no?, escribió en un contexto distinto, en una fecha distinta, ¿no? Y cada uno de los autores tenía un propósito diferente en escribir y poner su impronta acerca de la vida y el ministerio de Jesús, ¿no? Probablemente Marcos haya sido el primer evangelio escrito alrededor del año 62, entre 62 y 69, después de Cristo. Y lo importante es, dado que fue escrito en Roma, probablemente, es que fue escrito para una audiencia gentil. Hay varias explicaciones en el Evangelio de Marcos acerca de costumbres judías, ¿no?, para que obviamente los gentiles pudieran entender qué es lo que Marcos estaba escribiendo. También podemos ver que Mateo, a su vez, escribió su evangelio probablemente para una audiencia judía, ¿no? Y por eso tenemos tantas profecías en el evangelio de Mateo, para que Mateo pudiera comprobar a sus compatriotas, a los judíos, de que Jesús realmente era el cumplimiento de todo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y de que en definitiva él vino para ser rey, para inaugurar el reino de Dios. Por otra parte, Lucas se preocupó por escribir un evangelio cronológico. Es el único autor de los evangelios que escribió cronológicamente, y este esquema cronológico lo sigue también manteniendo en el libro de Hechos, ¿no? Y por eso quizás el tema detrás de todo esto en la mente de Lucas era mostrar la importancia de Jesús, cómo encajaba en lo que llamamos la historia de la redención, que en definitiva empezó ahí en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15. Acá simplemente vemos, esto es informativo, ¿no?, ver las parábolas de Jesús que estuvieron en los tres evangelios, y aquí se puede ver parábolas que solamente aparecen en Mateo, en Lucas, y otras parábolas que aparecen en los tres evangelios sinópticos. Las parábolas eran una manera muy importante
que usó Jesús para comunicar la realidad del Evangelio y de la venida del reino de Dios. Entonces Jesús usaba parábolas para enseñar a la gente usando ejemplos de la naturaleza y de la vida cotidiana para transmitir sus enseñanzas. Por lo general, una parábola tiene un solo punto o una lección que uno debe rescatar de esa parábola. Y por otra parte, hay otras parábolas que se pueden entender más como alegorías, más que parábolas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, donde cada semilla que cae sobre distintas partes de la tierra, ¿no? Representan distintas respuestas al Evangelio, ¿no? Y el tema principal de, eh, eh, de las parábolas era el reino de Dios. Esto se ve claramente, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, que habla acerca de distintas facetas del reino de Dios. Pero también había otros temas que se trataban en las parábolas, como eh, la necesidad de acercarse a Dios con humildad, de no depender su propia justicia. También la oración es otro tema que también surge en estas parábolas. Bueno, ahora vamos a ir más específicamente a algo de cómo fue escrito cada evangelio sinóptico y algo del mensaje de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, primero, Mateo, escrito quizás en el año 70 probablemente, y Papías, el padre de la iglesia, escribió en las primeras décadas del siglo II, afirmando verdaderamente que Mateo, el discípulo de Jesús, era el autor de este evangelio, ¿no? Pareciera que este evangelio fue escrito en Antioquía, donde había una congregación mixta. Pero Mateo quería mostrar su evidencia judía que Jesús era el descendiente del gran patriarca Abraham, ¿no? Como también era el hijo de David. Habla mucho acerca del reino de Dios, ¿no? Entonces, Mateo enfatiza que Jesucristo es el rey sobre todo el mundo, sobre todo su iglesia, y que este reino de Dios estaba al alcance de todo aquello que se arrepiente, ¿no? Como dice Mateo 4:17, ¿no? Y donde está Jesús está la presencia del reino. Entonces, otro bloque de enseñanza muy importante en Mateo es el famoso Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, ¿no? Donde Jesús enseñó que si alguno quería entrar en el reino de los cielos, entonces su justicia debía superar la de los fariseos. Este es el primero, el Sermón del Monte, de los primeros 5 discursos de Cristo registrado en este evangelio, ¿no? Y trata muchos temas donde Jesús reinterpreta o da un anunciamiento más profundo de la ley de Dios y lo que implica no solamente con nuestra obediencia exterior, sino también del corazón y lo que pasa por dentro de cada uno de nosotros. También tenemos otras enseñanzas sobre qué fundamento debemos construir nuestra vida, la importancia de la oración, de pedir con fe, de golpear a la puerta, de ser insistente también en la oración, de buscar a Dios a través de la oración, ¿no? Como dice Mateo 7:7. Los otros 4 bloques de enseñanza se encuentran en los capítulos 10, 13, 18 y 24 al 25. Moisés reveló la ley a Israel, pero Cristo es el mejor y el nuevo Moisés, el profeta supremo. El mensaje de Jesús es congruente con él mismo como rey del reino. Y su reino ya ha comenzado en la vida del pueblo, en la vida de aquellos que creen en Jesús y que buscan tener un corazón arrepentidos y regenerados. Siguiendo un poco más con el tema del Sermón del Monte, vemos que
los estándares de la obediencia a Cristo no son posibles aparte de su gracia. ¿Qué queremos decir con esto? Que de aquí se estaba diferenciando de cómo los fariseos enseñaban al pueblo de demandar una obediencia legalista, ¿no?, exterior a las leyes, cuando en realidad solo aquellos que obedecen del corazón, porque han sido transformados, ¿no? Porque Dios, como dice las palabras del nuevo pacto, les ha dado un nuevo corazón y ha escrito su ley en su mente y lo ha puesto en su corazón. Solo de esa manera, cuando Dios hace una obra interior en el corazón de las personas, podemos realmente responder a Dios con amor, con humildad, con arrepentimiento, obediencia, y vivir y hacer todo lo que hacemos para Dios, para sus glorias. Entonces, la ley, ¿no?, nos lleva realmente a buscar la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso, lo importante, como Jesús en Mateo 6 habla acerca de la disposición del corazón de cada uno y todo lo que nosotros deseamos de Dios, de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Jesús enseña también la importancia de cómo debemos orar, ayunar, la importancia de buscar tener tesoros, ¿no?, en el cielo y no solamente tesoros materiales, ¿no? Entonces, por eso, como mencionamos recién, Jesús concluye en el capítulo 6 con esta invitación, ¿no?, de no preocuparnos tanto por las cosas de la vida, las cosas materiales, sino primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y el capítulo 7 termina el sermón con más enseñanzas sobre la oración, la regla del oro, ¿no?, del amor, ¿no?, de tratar a otros como nosotros quisiéramos que ellos nos traten a nosotros, hablando de la puerta estrecha y que los frutos de la vida de uno demuestran que realmente está en nosotros, ¿sí? Los conoceréis por sus frutos. Bueno, los otros discursos de Jesús en Mateo, en el capítulo 10, Jesús empieza a preparar a sus apóstoles acerca de la misión que ellos iban a tener luego de su ascensión a la diestra de Dios. En el capítulo 13 tenemos las distintas parábolas acerca del reino de Dios. Y en el capítulo 18 Jesús habla acerca de la iglesia, el trato que deben tener con aquellos que caen en pecado y cómo deben tratar de restaurarlos. Y en los capítulos 24 y 25, capítulos muy importantes y algunas veces difíciles de interpretar, acerca de las tribulaciones que iban a tener, probablemente haciendo referencia a la caída, a la destrucción del templo por Tito en el año 70 después de Cristo, pero ahí también hay otras referencias al tiempo, al final de los tiempos, el tiempo cuando va a volver Jesús, una segunda y última vez para juzgar a toda persona al final de la historia. Debemos vivir entonces como buenos mayordomos de todo lo que Dios nos da y siempre estemos preparados para el regreso de Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, sirviendo a Dios, viviendo para Dios, ¿no? Esa es la mejor manera en que nosotros nos preparamos para el regreso de Cristo. La última semana de Jesús en Mateo también es importante porque acá tenemos en el capítulo 26 la institución de la última cena, ¿no? Lo que ahora Jesús, celebrando la Pascua judía, transforma cuando toma la copa de redención y hace referencia a su cuerpo cuando parte el pan y a su sangre cuando toma la copa del vino. Entonces aquí estaba haciendo referencia a su muerte y el derramamiento de la sangre, sin lo cual no hay perdón de pecados.
Esto es lo que ahora llamamos, ¿no?, la Santa Cena, la Santa Comunión, la Eucaristía en distintas tradiciones cristianas. La crucifixión fue el cumplimiento de todo lo que había sido predicho en el Antiguo Testamento, y también cuando se cumplió la muerte de Jesús en la cruz, se rasgó el velo en dos, simbolizando, ¿no?, que el camino de Dios había sido abierto, restaurado mediante el sacrificio de Jesús. Por último, uno de los capítulos más famosos o textos más famosos en Mateo es lo que llamamos la Gran Comisión, ¿no? Y en el preámbulo, en el capítulo 28, versículo 18, Jesús dice, y esto es post-resurrección, ya en su cuerpo glorificado, dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo y la tierra, y por eso Cristo, por su ascensión, iba a ser sentado a la diestra de Dios, iba a ser dado potestad para reinar y gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final, cuando va a devolver todo poder y autoridad al Padre. Por eso este mandato se aplica a todo creyente, nos envía a todos a cumplir la que se llama la Gran Comisión. Y es importante acá notar que esto no se trata simplemente de evangelizar, sino que en definitiva es un llamado, es un mandato a discipular a las naciones, ¿no? Y esto significa, y es muy importante este concepto, porque muchas veces evangelizamos, pero padecemos de recursos en nuestras iglesias para hacer que las personas crezcan, ¿no?, para que se nutren su fe, para que sean edificados y entonces sean capacitados para servir a Dios, para obedecer a Dios y para realmente ser seguidores de Cristo. Por eso el fruto del discípulo es la obediencia, el compromiso con Cristo en todas las áreas de la vida. Acá Jesús dice que debemos bautizar a toda persona, símbolo ahora del nuevo pacto, y que simboliza también novedad en una nueva vida, ¿no? Hemos sido enterados con Cristo, resucitamos, y esto habla de nuestra unión con Cristo, ¿no?, que ahora pertenecemos a Cristo, ¿no? Vida no es nuestra para hacer como nosotros queremos hacer, sino que estamos unidos espiritualmente a Cristo y a Él servimos para su gloria. Por eso es importante también que la obediencia debe ser por amor, ¿no?, a Cristo, y para vivir en la presencia de Dios, ¿no?, para sentir su acompañamiento con nosotros. Y por eso, al final del capítulo 28, tenemos esta gran promesa, que en definitivo es la promesa del pacto, ¿no? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, donde Cristo promete estar con nosotros siempre hasta el final. Bueno, ahora vamos a pasar al Evangelio de Marcos. Así estamos yendo por los Evangelios tal cual lo tenemos en nuestras Biblias. El propósito de Marcos era presentar las nuevas de Jesús a un pueblo mayormente gentil, y relatando aquello de lo que los discípulos de Jesús fueron testigos, ¿no?, lo que ellos experimentaron a medida que ellos compartieron esos 3 años aproximadamente de vida con Jesús. ¿Cuándo fue escrito este evangelio? Probablemente en el año 62 o antes, ¿no? El autor es Juan Marcos, quien no fue apóstol, pero lo aceptamos en el canon del Nuevo Testamento porque su fuente era el apóstol Pedro, ¿sí? Quizás no tenemos una identificación directa de Marcos como por sí mismo, pero quizás en el capítulo 14, versículo 51, hay una alusión a Marcos, ¿no? En ese momento cuando Jesús estaba siendo arrestado y alguien le saca, ¿viste?, su túnica, ¿no?, que él estaba mirando a una distancia y se escapa desnudo, ¿no? El título, según Marcos, aparece en todas las listas canónicas antiguas y en muchos manuscritos antiguos. Por eso, el padre de la iglesia, Papías, en el año 140 después de Cristo, y Justín el mártir, Ireneo,
Clemente de Alejandría afirmaron la autoría del segundo evangelio por Marcos. ¿Cuáles son algunas de las verdades claves en Marcos? Bueno, Jesús fue el Mesías que Israel estaba esperando por mucho tiempo. Y él se reveló de maneras especiales a sus 12 discípulos. Jesús mostró que él era el divino, el Hijo de Dios, confirmó su deidad, ¿no? Por todos sus milagros que él hizo y sanidades. Jesús también resistió el reconocimiento público para sufrir y morir por su pueblo. Jesús mostró profundo interés en extender la salvación a los gentiles. Y la diseminación de las buenas nuevas acerca de Jesús es importante para ejercer poder sobre el mal. ¿Dónde fue escrito este evangelio? Bueno, probablemente Marcos acompañó, como dijimos antes, a Pedro cuando él estaba encarcelado en Roma. Y este punto de vista es corroborado por la asociación de Marcos con Pedro, que también se dirigió a los cristianos en Babilonia, o sea, Roma, en 1 de Pedro 5:13. En segundo lugar, hay muchos latinismos en el texto griego y la probable referencia a miembros de la iglesia romana en Marcos 15:21, donde se puede validar esto con Romanos 16:13, y es probablemente que la fecha del Evangelio sea alrededor del año 60. Bueno, ¿a quiénes fue escrito el Evangelio de Marcos? Aparte del destino específico de Roma o Italia en general, y por lo que hemos mencionado, la explicación de costumbres judías, sugieren que se prevé un público gentil, ¿no?, para este evangelio. El evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito mientras que Pedro estaba encarcelado. Es el evangelio más corto de todos y es importante notar cómo Marcos hace mucha énfasis en el poder de Dios, en los milagros, en las sanaciones de los enfermos. Por eso, si queremos ver algunas características más de Marcos, Marcos se caracteriza a Jesús como un hombre de acción. En su evangelio hay muchas referencias que dicen enseguida Jesús fue a tal lado, ¿no? Entonces, este énfasis en la acción, que Jesús era muy proactivo yendo por distintas maneras para atender a la gente y predicar el evangelio, es una característica importante. Por último, también es importante ver que Marcos dedica casi mitad de su evangelio en la última semana de la vida de Jesús. Acá tenemos la referencia de 10:32 a 16:20. Y esto es importante porque Marcos quería enfatizar, ¿no?, la última semana y bueno, todo lo que eso significa para la salvación de las personas, todo el sufrimiento del Mesías, todo lo que él sufrió a favor de aquellos que él salva por su muerte en la cruz. Algunos puntos centrales de Marcos. Bueno, los evangelios de Mateo y Lucas registran mucho más de las enseñanzas de Jesús. Pero el objetivo de Marcos era distinto. Él quería realmente proveer un relato ampliado de lo que los apóstoles predicaron en función de la centralidad de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso no hay tanto enseñanza en Marcos como en Mateo y Lucas, sino que realmente hace más énfasis en la vida de Jesús y lo que él hizo, ¿no? Hay solo 2 parábolas, por ejemplo, que aparecen en Marcos. La semilla que crece en Marcos 4:26 y 29, y la parábola del portero vigilante en Mateo 13.
Por último, tenemos que hacer referencia a la conclusión de Marcos, que ha sido muy discutido en la historia de la Iglesia. Acá estamos hablando de Marcos 16, de los versículos 9 al 20. Algunos académicos dudan de que estos versículos estaban en el original. No obstante, eh, eh, esto, los manuscritos más antiguos en el griego tienen esta final, ¿no? Y por eso hay muchos manuscritos que dan testimonio de este hecho, como Jerónimo en el siglo IV después de Cristo conocía de estos manuscritos y los incluyó en su traducción de la Biblia al latín. Muy bien, bueno, ahora vamos a tratar los dos volúmenes de Lucas, empezando con su Evangelio. Lucas realmente es muy distinto a lo que leemos en Mateo y en Marcos, porque Lucas era gentil, ¿no? Era un doctor, era una persona muy educada, y como dijimos antes, es el único que escribió el Evangelio en forma cronológica. Y por eso él también tiene esta idea de transmitir la importancia de la historicidad de la historia de la redención y enfatizar que el llamado del Evangelio es para toda criatura. Bueno, por último, esta fecha probablemente haya sido entre 60 y 63 después de Cristo. ¿Cuáles son las verdades claves que Lucas quiere transmitir? Bueno, que Jesús era el Mesías de Israel, que él trajo del reino de Dios a este mundo, la inauguró en su primera venida, y que Jesús es el soberano, es Dios, que controla todas las formas de la vida para cumplir su ministerio y presentarse como ofrenda por el pecado en su crucifixión. Los hechos del Evangelio han sido verificados históricamente. Jesucristo realmente nació, fue crucificado, sepultado y resucitó el tercer día y ascendió al cielo. Todos estos acontecimientos son fundamentales para la integridad del mensaje del Evangelio y nuestra salvación. Entonces, la salvación está disponible para toda persona. Lucas realmente hace mucho mención acerca de los derechos civiles, sociales, hace mucho hincapié en querer mencionar ciertos grupos de personas que eran marginados en la sociedad, ¿no? Entonces tiene otro enfoque muy distinto quizás a lo de Marcos y lo de Mateo. También hace mucho énfasis en la importancia de la oración. Lucas no fue testigo presencial de la vida y ministerio de Jesús. Es comúnmente aceptado que el mismo hombre que escribió Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿no? El estilo, el vocabulario son muy similares, y los dos libros son dirigidos a Teófilo. No sabemos quién era Teófilo, pero bueno, este fue la persona a quien fue dirigido estos dos volúmenes, el Evangelio de Lucas y los Hechos, los Apóstoles. Por eso nuevamente es importante enfatizar que el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, revelan que el autor había investigado toda la información que él estaba compilando para que Teófilo o su audiencia podía realmente tener la certeza de lo que había sucedido en la vida de Jesús y posteriormente a su muerte, resurrección y ascensión. Sabemos muy poco acerca de Lucas, solo saber que acompañó a Pedro, ¿no? Y esto lo vemos, a Pablo, lo vemos esto con referencias en Colosenses, en Timoteo y Filemón, a el doctor Lucas que acompañaba a Pablo. Es posible que el libro de Lucas haya sido escrito acerca del año 63 después de Cristo. Lo escribió obviamente antes del libro de los Hechos, ¿no? Y termina
que el libro de los Hechos termina con Pablo en prisión. Además, vemos que en Hechos 11:28 Lucas observa el cumplimiento de la profecía de Ágabo, ¿no? Que es probablemente que hubiera observado lo mismo respecto a la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén en Lucas 21:20. Entonces, Lucas, cuando escribió Hechos, se dirigió directamente a Teófilo. El contenido y propósito principales del Evangelio de Lucas, queda claro que Lucas estaba escribiendo para una audiencia no judía, presentó a Jesús como el Salvador de todas las personas y hace hincapié en el tema del reino de Dios. También Jesús dignificó las mujeres, quienes eran muy desprestigiados en esos tiempos. Jesús mostró preocupación por los samaritanos y gentiles, como también por los pobres. ¿Qué podemos ver acerca de este gran tema de la historia de la redención en Lucas? Bueno, Lucas quería mostrar en su evangelio, empezando con la genealogía de Jesús, que él vino para consumir los propósitos eternos de Dios, en lo que llamamos la historia de la redención. Dios estuvo preparando el mundo para este acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios que vino para salvarnos o salvar su pueblo de sus pecados. Jesús entonces cumplió todo lo que fue predicho acerca de él para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, el Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Esto es algo que no todos los evangelios mencionan, pero es muy importante, donde Jesús recibe esa autoridad delegada por el Padre para gobernar el mundo y la iglesia hasta el final de los tiempos. También Lucas enfatizó con el fin de mostrar que Jesús iba a cumplir la historia de la redención en Lucas 3, 38 y 9, 20 al 22. Lucas mostró que Jesús era profeta, sacerdote y rey. Estos tres oficios eran descritos en el Antiguo Testamento, pero nunca se consumían o se cumplían en una sola persona. Solo se cumplen únicamente todos en Jesús. Otro tema importante que tenemos en el Evangelio de Lucas es mención del Espíritu Santo. Hace referencia que Jesús cumplía las profecías acerca de él como el siervo sufriente y como sacerdote, pero también Lucas señala a Jesús como el rey para mostrar su poder, para sanar, hacer milagros, mostrando que todo había sido sometido a él, que él tenía el Espíritu Santo sin medida para su tarea y misión. La ascensión es la prueba fehaciente de que Jesús es rey y que ahora se le ha dado poder para gobernar desde el cielo. Entonces, Lucas hace mucho énfasis en el Espíritu Santo en la vida de Jesús. El cuerpo de Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. De eso leemos en Lucas 1:35. Nació de la Virgen María. En su bautismo, el Espíritu Santo está ahí en la forma de una paloma sobre Jesús. Y fue llevado al desierto en el capítulo 4 de Lucas para ser tentado, para prepararse para su ministerio, llevados en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús prepara a sus discípulos para la venida del Espíritu Santo, para que ellos sean empoderados para hacer la misión de Dios, en Lucas 24:49. Y de esta manera Lucas nos está preparando para el volumen 2 de sus escritos, que eran los Hechos de los Apóstoles. Es importante notar cuando estamos estudiando Hechos la estructura, ¿no? de Hechos. Sigue el ministerio de Pedro del capítulo 1 al capítulo 12 y el de Pablo del capítulo 13 al 28. Por otra parte, el libro toma como base el mandato de Jesús en Hechos 1:8,
donde él envía a sus apóstoles para ser sus testigos en Jerusalén, capítulo 2, del 14 al 6-7, Judea y Samaria, del 6 al 8 al 9:31, y del 9:32 al 12:24 en la costa mediterránea, y hasta los confines de la tierra, del capítulo 12, 25 a 28, 31. Dios le había dado un plan a sus apóstoles para cumplir. Y de esta manera podemos ver cómo el libro y todo el relato de Hechos está basado en este mandato de Jesús. ¿Cuáles son las verdades claves que tenemos en el libro de los Hechos? Que los testigos de Jesús iban a ser empoderados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque ellos tenían que esperar para recibir la promesa, ¿no?, de que el Espíritu Santo venga sobre ellos, sean bautizados con el Espíritu, con poder. ¿Para qué fin? Para ser testigos de Jesús. Y esto sucedió a partir del día del Pentecostés, en capítulo 2. Pero también significa que los testigos de Jesús deben ir hasta todos los confines de la tierra. Muchas veces nos pasa incluso a nosotros en nuestros tiempos que nos quedamos dentro de nuestra zona de confort, pero Jesús nos pide salir de nuestra zona de confort y de salir a esos terrenos llenos de piedras, ¿no?, que Dios va a ir removiendo a medida que nosotros avanzamos con fe. Pero también Jesús quería mostrar a sus apóstoles que iban a sufrir persecución a causa de su testimonio. Y desde los primeros capítulos de Hechos vemos que esto era una realidad, donde la iglesia, los apóstoles eran perseguidos, encarcelados, ¿no? Y finalmente, aunque no lo relata el libro de los Hechos, salvo en el caso de Esteban, que no era apóstol, pero bueno, él fue el primer mártir de la iglesia, pero sabemos de la historia, la tradición, que todos los apóstoles murieron por una forma de persecución o fueron mártires por la fe en Cristo. Pero lo importante es que, bueno, el libro de Hechos termina en el capítulo 28. Y ahora nosotros, es muy importante entender, estamos viviendo Hechos 29, donde ahora los apóstoles que establecieron estas iglesias en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra, ahora nos toca a nosotros seguir esta gran misión de evangelización y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuáles son los temas centrales entonces? Bueno, en primer lugar, muestra que Cristo es Rey, que Él está exaltado y que Él está reinando desde la diestra de Dios. Él es el juez que va a juzgar los vivos y los muertos al final de los tiempos. Y Él es el más grande Hijo de Dios. Es el Mesías prometido, ¿no?, que ahora reina sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y que los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder para sanar y para restaurar y para salvar. El Padre es complacido por la vida del Hijo, por eso luego de su muerte, fue resucitado y ascendido a la diestra de Dios. Y el Hijo también, con el Padre, ha enviado el Espíritu Santo a la Iglesia. Es muy importante con todo esto siempre relacionar la obra de Cristo con la obra del Espíritu Santo y viceversa. La ascensión de Cristo fue necesario para que pudiera venir el Espíritu Santo a la iglesia en plenitud. Jesús envió el Espíritu Santo para continuar la obra que él empezó en su primera venida. Y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés, y luego sobre los samaritanos y los gentiles, ¿no?, con el fin de que ellos pudieran tener este bautismo del Espíritu Santo, este poder para ser testigos de Jesús. Cada uno de estas venidas fue como un Pentecostés para cada uno de estos grupos de personas, que también cada uno de nosotros necesitamos nuestra Pentecostés para servir a Dios con poder
y poder glorificarlo. ¿Y cuál es la obra principal del Espíritu Santo? Bueno, es glorificar al Hijo, así lo dijo Jesús en Juan 16, 14. Y por eso, si nosotros queremos realmente ser llenos del Espíritu Santo, queremos servir a Dios con poder, necesitamos tener un mensaje y una fe y una vida cristocéntrica. De esta manera el Espíritu Santo nos va a acompañar, nos va a llenar, nos va a empoderar para hacer la misión y hacer la tarea que Él nos pide. Pero también hechos revelan cómo los apóstoles fueron transformados, renovados, santificados, dado coraje para predicar el Evangelio, aunque esto muchas veces se traía persecución y oposición. Por eso la manifestación de las señales y las maravillas de parte de los apóstoles eran confirmación del mensaje del Evangelio del reino y le dio autenticidad al mensaje y invitaba a la gente para que creyeran en Jesús y el mensaje de la predicación del Evangelio. Habíamos dicho anteriormente, cuando estábamos viendo los Evangelios, que Jesús inauguró el reino de Dios en su primera venida. Pero ahora, a partir de Pentecostés, la ascensión, estamos hablando de una etapa de continuación del reino. Ahora Jesús ha delegado esta misión y el reino a sus apóstoles y ahora a nosotros nos toca ir a predicar y que toda persona que cree viva bajo la autoridad de Dios, que sea todos los aspectos de nuestra vida sean sometidos a su autoridad y su reinado. Pero es importante ver este tema, ¿no? En los primeros versículos de Lucas vemos como el reino de Dios fue el tema central de las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos o apóstoles. Y si vamos al final del Evangelio, del libro de los Hechos, leemos que durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibió a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Es evidente que en las vidas de los apóstoles y en la iglesia en general, el Evangelio del Reino nos libera de nuestra culpa, de nuestra condenación y del poder del pecado sobre nuestras vidas. Y por eso es importante que somos salvos para ser santificados y empoderados para trabajar y servir al Señor Jesús para el crecimiento y la extensión de su reino. ¿Cuál es la importancia entonces del libro de Hechos para hoy? Y se puede decir que estamos escribiendo Hechos 29. Ahora nos toca a nosotros seguir con la misión de predicar el Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas, discipular a las personas para que ellos sean discípulos, seguidores de Jesús y que en recibiendo el poder del Espíritu Santo pueden también servir a Dios a través de sus ministerios y sus vidas. Esta base del evangelismo y el discipulado debe ser un constante en nuestros programas de educación o ministerios en nuestra iglesia. De esto se trata. No podemos evangelizar solamente, necesitamos después discipular. Y el don del Espíritu Santo no es para que la iglesia lo controle el Espíritu Santo, sino que nosotros reconozcamos que el Espíritu Santo es Dios y podemos someternos bajo su autoridad, recibir lo que Él nos quiere dar para hacer con esos dones y capacidades con cual podemos servir a Cristo y edificar su cuerpo. Debemos aprender a estar orientados a siempre orar cada día. Venga a nosotros tu reino, que significa hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el suelo, en el cielo. Con esto concluimos entonces nuestra primera charla de introducción al Nuevo
Testamento y próximamente en la segunda charla vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Juan y de todo la riqueza de la enseñanza de Juan, que es muy distinto en su estructura y contenido con respecto a los evangelios sinópticos. Así que hasta la próxima clase. Bendiciones.